entonces a la charla del día de hoy y la dejo para que pueda compartir pantalla y demás. Otra vez les recuerdo que la profesora va a tener el chat activo para que a los que deseen interactuar en las preguntas y demás, van a poder hacerlo por ese medio y después los últimos 30 minutos de la charla podremos ir respondiendo sus dudas, ¿sí? Los dejo entonces. Muchas gracias. Gracias, Katy, de nuevo. Gracias por tu asistencia y por tu presentación. Vieron que somos una comunidad multicultural, ¿verdad? Han percibido el acento español de Katy, ¿verdad? Bueno, yo soy uruguaya, pero resido en Buenos Aires, así que pues suena total rioplatense, diríamos. Así que, bueno, voy a compartirles la presentación, comparto pantalla para ir directo al grano, digamos. Como decimos acá, por estos lares. Espero que estén viendo la pantallita ahí. Entonces, el título de la presentación es Debates actuales en torno a la lengua española. ¿Sí? Yo les puse estos hashtags, etiquetas, o bueno, de distintas maneras se les llama, un poco para provocar, ¿no? Y bueno, pero en realidad todavía los voy a provocar más, porque decidí, a ver si ahí se ve, que este va a ser un webinar Spritz. Es que va a tener distintos ingredientes, ¿verdad? Como el Spritz. El Spritz es un trago que ahora está bastante de moda, en Buenos Aires seguramente, en Montevideo no sé mucho, porque la verdad es que con este tema de la pandemia no he ido a muchos bares, no hay a ninguno, así que no sé si está tan difundido en Montevideo como el Fernet con Coca-Cola, sí, que ya tiene una larga trayectoria y presencia en todo el Río de la Plata, y en otros países también, pero bueno, el Spritz es como más nuevo, es una combinación de ingredientes que ya existían, ¿no? Como por ejemplo el espumante o el champán, que en mi caso va a ser el lenguaje claro o la comunicación clara, ese sería el primer ingrediente. Después hay otro ingrediente que es el lenguaje no discriminatorio, que podríamos asociarlo con el Campari o el Aperol, como más les guste la versión. Y después hay un tercer ingrediente que yo llamo UX Writing, no lo puse yo el nombre, pero bueno, lo identifiqué con el hielo, pero vieron que faltaría algún ingrediente, ¿no? Espero que no haya abstemias ni abstemios en el público, en los participantes de esta charla, y pueden poner en el chat de repente qué ingrediente estaría faltando para ustedes, ¿sí? En mi caso es el UX Writing. Yo lo voy a explicar después cuando terminemos, un poquito más adelante con este primer ingrediente, después ya voy a llegar al tercer ingrediente, no se preocupen. Esperen que déjenme ver si puedo poner el chat, habilitarlo acá. No, a ver, que estoy haciendo algo mal, Katy. Profesora, el chat se encuentra habilitado, está en la pantallita que dice chatear, y ahí está, no se preocupe, Sí. que cualquier cosa yo le voy avisando. Ah, dale, ok, perfecto, Ya se listo. No, encuentra porque yo habilitado. al poner la pantalla completa con la presentación no me lo veo. Pero bueno, no importa. Listo, está habilitado. Perfecto. Entonces, sigo para adelante. Tenemos en primer lugar el lenguaje claro o la comunicación clara, el espumante sería, ¿no? Ese sería nuestro primer ingrediente. ¿Qué es el lenguaje claro? Les voy a pasar esta otra diapo, en la cual hay una definición. A ver, vamos a correr este cartelito. ¿A dónde lo corro? Bueno, una es la definición de plain, que es la asociación de lenguaje claro o lenguaje llano, la asociación internacional,
plain en inglés quiere decir llano, y también se llama lenguaje claro o lenguaje llano, ¿sí? Y ellos dan esta definición: una comunicación en lenguaje claro está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada encuentra fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información, ¿sí? Estas tres cosas: encontrar fácilmente la información, comprenderla y usarla. Nos vamos a tratar de acordar de estos tres aspectos, ¿sí? Pero hay otras asociaciones también que se están ocupando desde hace décadas, diría, del lenguaje claro, como Clarity, que se especializa, es una organización internacional que se especializa en la claridad del lenguaje jurídico y legal. Ahí la tenemos en la diapo, y también en muchos otros países, en muchos países individualmente se están los gobiernos y las instituciones ocupando de este tema. En la Argentina en particular tenemos la Red de Lenguaje Claro de la Argentina desde hace varios años, que fue creada por un convenio con el Honorable Senado de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo integro a nivel individual esa red, pero también la integro a través de la asociación PLECA, que integro, que es la Asociación de Correctoras, y uso a propósito el femenino genérico, porque la gran mayoría de las correctoras somos mujeres. Entonces uso a propósito un femenino genérico. Bueno, entonces, pero en lo específico, ¿qué quiere decir hablar con un lenguaje claro? ¿Cómo sería ese lenguaje? Vamos a tratar de definirlo más concretamente. A ver, esperen que no puedo pasar la diapo. No sé qué pasó. A ver, ahí está. ¿Cómo es el lenguaje claro? El lenguaje claro, ahí está. Es un lenguaje que es adecuado al contexto y al público. Es decir, eso es lo primero. No le hablamos de la misma manera, no le escribimos de la misma manera a nuestra mamá que a la profesora o el profesor de la tesis, ¿verdad? Eso es lo primero, que sea adecuado al contexto, a la situación y al público al que está dirigida la comunicación. Después debería ser conciso, es decir, que en lenguaje claro, menos es más. Es decir, que todo ese bla bla, a veces en Río de la Plata le llamamos zaraza o chamullo, que no irnos por las ramas o hablar con muchos arcaísmos y latinismos y repetir la misma cosa 20 veces, eso no ayuda seguramente a la claridad de las comunicaciones. Después tenemos que usar un lenguaje preciso, que no sea ni vago ni ambiguo. Por ejemplo, usar una terminología adecuada y mantener la misma terminología durante todo el documento. Eso es importante. Eso en realidad está la última, que sea coherente y uniforme, lo que en inglés le dicen consistent. Bueno, obviamente después el lenguaje claro no tiene que tener errores de ningún tipo, es decir, que no tiene que tener errores de ortografía como pero tampoco de puntuación, ni de concordancia, ni de verbos, etc. Se espera que un lenguaje claro sea un lenguaje correcto, sin errores. También tiene que que lograr su objetivo, entonces tiene que ser eficaz. Cuando decimos lenguaje claro, no estamos hablando solo de la lengua. Por ejemplo, estamos hablando también de la parte del diseño, de la organización gráfica del texto. Antes diríamos, sobre todo en el papel. Ahora la organización gráfica, sobre todo en la pantalla o directamente en la pantallita, porque la pantallita del celular chiquita igual
el texto tiene que estar bien organizado, y para eso tenemos recursos múltiples. Tenemos negrita, subrayado, cursiva, distintos tipos de resaltado. Las viñetas, como en este caso, organizan las ideas, las mayúsculas y las minúsculas, usar títulos y subtítulos, es decir, la distribución del texto, ¿no? La distribución en párrafos también, que los párrafos sean homogéneos, más o menos parecidos en su extensión, ayuda a la lectura, ayuda a la comprensión. Y con respecto a la extensión, otra cosita es que hay parámetros. En el lenguaje administrativo, por ejemplo, se calcula que una oración no debería tener más de 15 líneas y un párrafo no debería tener más de 8, palabras. Estaba hablando de una oración no debería tener alrededor de 12, pongámosle entre 10 y 15 palabras, y un párrafo no más de 8 líneas. Eso sería lo más adecuado, lo más recomendable para garantizarnos un lenguaje claro. Después también tenemos el tema de los neologismos y los extranjerismos. Los uno porque los neologismos son palabras nuevas que entran en la lengua, pero claro, los extranjerismos muchas veces son anglicismos y muchas veces tienen que ver con palabras nuevas que no tenemos en español y que nos entran a través del inglés, sobre todo en el campo de la tecnología, de la informática, del marketing. Ahí tenemos una, por ejemplo. Pero bueno, ahí hay que moverse con un cierto criterio de sensatez, de no abusar de los anglicismos ni de los neologismos. Por otro lado, tampoco demonizarlos. Si hay palabras que en español no son tan naturales, sobre todo, por ejemplo, en el español rioplatense, hay algunas palabras que nosotros estamos acostumbrados a usar en inglés y son las naturales, entonces sería forzado de repente no usarlas o buscar otra que no estamos usando, no está muy extendida en el uso. Yo qué sé, nosotros decimos mouse, por ejemplo, ¿no? El mouse, y bueno, no le decimos ratón, le decimos mouse, y ya está, es lo que se usa. Entonces tampoco se trata de demonizarlas, pero dosificarlas sí, porque a veces se exagera y se abusa, porque parecería que es como más, más moderno, más chic, por usar extranjerismos, o a veces es snob. Snob es una palabra de origen latín, sabían que entró en el español a través del inglés. Porque las palabras tienen eso, van cambiando, migran de una lengua a otra, se adaptan, hay préstamos, calcos, en fin, son migrantes las palabras, ¿sí? Y entran y salen, porque también están las que caen en desuso o la cosa que nombran no existe más y no se usa más. Así que bueno, tenemos ese tema. Con respecto a los extranjerismos, les quería contar que hay en un video de la Real Academia Española de hace relativamente pocos años, hicieron una campaña publicitaria para burlarse un poco de este tema de la invasión de los anglicismos y el esnobismo, ¿no? Por usar tantos anglicismos en español. Entonces promocionaron 2 productos. Uno era un perfume que se llamaba Swine, y el otro eran unos anteojos que se llamaban Sunset Style with Blind Effect. Entonces la gente pedía estos productos, les llevaba el paquetito, cuando abría el paquetito de perfume y abría el frasquito, encontraba olor a cerdo, porque swine en inglés es suino, cerdo. Así que no era muy agradable. Y los anteojos eran con blind effect, entonces eran anteojos oscuros, no eran anteojos de sol comunes, directamente no se veía nada. Así que bueno, eso lo hicieron un poco para burlarse de esta moda de exagerar con los anglicismos. Por otro lado, tampoco es recomendable, si queremos usar un lenguaje claro, usar mucha jerga o tecnolectos, lenguajes especializados, o siglas. A veces se abusa también de las siglas, y si no son siglas de uso extendido y frecuente
Entonces, mejor limitar el uso. Usar ONU, por ejemplo, todo el mundo la conoce, está bien usarla, pero si hay siglas que pensamos que los destinatarios o las destinatarias del mensaje no van a conocer, es mejor que las expliquemos y que no abusemos de esas siglas en nuestro discurso. Y lo otro, ya se los había dicho, es el tema del lenguaje coherente y uniforme a través del texto. La cuestión es que yo diría que nadie, nunca a mí por lo menos nunca me pasó, que nadie se quejara por entender un texto con demasiada facilidad, ¿no? Entonces, no corremos ningún riesgo si nos aseguramos de la comprensibilidad o legibilidad de nuestro texto, de nuestro mensaje. Para ilustrar este tema del lenguaje claro, pensaba mostrarles estos videitos, son muy cortitos. El primero, que dice tipografía, 1 minuto 39, es acerca de un episodio que ocurrió hace relativamente poco, que pienso que lo van a recordar, se les va a refrescar la memoria cuando lo vean, y tiene que ver con el tema de la organización gráfica de los mensajes en este caso en una tarjeta. No quiero spoilearlo, por usar un anglicismo. Y el otro es acerca del lenguaje jurídico, claro, y los problemas que presenta, y es una charlita muy breve de Martín Böhmer. Bueno, a ver si podemos, empezamos con el de tipografía, si se dispara. A ver. Está abriendo, creo, sí. Hay que tenerle un poquito de paciencia, que está abriendo. Profesora, ahí vamos. Disculpe que la interrumpa. Sí. Recuerde que para... No, el sonido. Sí, ya voy. Share computer sound. Listo. Gracias, Katy. Listo. Ahí voy. Ahora sí, ¿no? Saltar anuncios. There's this moment at the Oscars right before La La Land was mistakenly awarded Best Picture where you can really tell that whatever Warren Beatty is looking at doesn't make sense. For Best Picture. He knew something was wrong, but he wasn't sure. But here's an idea. What if better typography could have prevented this whole snafu? Let's walk through what that could have looked like. Moonlight. We know from this shot that the announcement card looks something like this. The card is serving two purposes. On one hand, it's a beautiful souvenir for the winner, and on the other hand, it's a cue card for a very high-pressure public presentation. So how do you make this easier to read in front of 30 million live viewers? Well, let's look at how the card compares to the line that the announcer has to say. We read things from top to bottom, but at the top is Oscars. That's not useful information for the people on stage at the Oscars. That's like a few milliseconds of extra time that those presenters have to go through to, when they're presenting, they have to go through all this information. That's Benjamin Bannister. He's a graphic designer who put together an alternate design for the announcement card. It's like driving on the side of the road. You literally have a few seconds to read all the signs and make sure you get the essential information, otherwise you're going to make the wrong turn. Best Actress should be the first thing on the page. Make it a little easier to read, and now the presenters have a clear sign that they've got the wrong card. But this still treats the winner with the same emphasis as the movie they appeared in, which, while it's nice to have, is really just extra context. You solve that by making the name of the winner the biggest thing on the page. If the presenters were given this card, one of two things would have happened. Their eyes would have first read Best Actress or Emma Stone, not La La Land. You can apply the same fix to... A ver. Profesora, Sí, le comentaba que para que pueda mostrar el video, tiene que poner, Sí. compartir todo su escritorio. ¿Y Ahora no se vio solo- entonces? No se vio, solo se estuvo viendo la presentación. Ay. Bueno, a ver, espera un poquito. ¿Cómo tengo que hacer? Stop share. Exacto. Y nuevamente comparte la pantalla, pero tiene que compartir completamente el desktop. Te da una opción de desktop. A ver, bueno, disculpen, siempre tengo problemas con los videitos. Igual era cortito, espero que no se hayan aburrido. Bueno, a ver, entonces, Katy, tengo que ir a Share Screen y acá no lo veo. Y hay una opción que dice Desktop 1. Eso es lo que tiene que seleccionar. A ver.
Es la primera que sale automáticamente. Ahora sí tiene que poner nuevamente el video. Espera, voy para atrás con el video, pero no puse, desktop no lo encuentro ese. Ese está ¿Dónde bien. lo encuentro eso? Donde se encuentra, ahí está Ah, sí. perfecto. Ah, ¿pero está ahí? Sí, lo podemos ver. ¿Lo estás viendo? One at the Oscars, right before La La se Land was oye? mistakenly awarded Best Picture, where you can really tell that whatever Ahora Warren Beatty is sí. looking at doesn't make sense. For Best Picture. He knew something was wrong, but he wasn't sure. But here's an idea. What if better typography could have prevented this whole snafu? Let's walk through what that could have looked like. Moonlight. We know from this shot that the announcement card looks something like this. The card is serving two purposes. On one hand, it's a beautiful souvenir for the winner, and on the other hand, it's a cue card for a very high-pressure public presentation. So how do you make this easier to read in front of 30 million live viewers? Well, let's look at how the card compares to the line that the announcer has to say. We read things from top to bottom, but at the top is Oscars. That's not useful information for the people on stage at the Oscars. That's like a few milliseconds of extra time that those presenters have to go through to, when they're presenting, they have to go through all this information. That's Benjamin Bannister. He's a graphic designer who put together an alternate design for the announcement card. It's like driving on the side of the road. You literally have a few seconds to read all the signs and make sure you get the essential information, otherwise you're going to make the wrong turn. Best Actress should be the first thing on the page. Make it a little easier to read, and now the presenters have a clear sign that they've got the wrong card. But this still treats the winner with the same emphasis as the movie they appeared in, which, while it's nice to have, is really just extra context. You solve that by making the name of the winner the biggest thing on the page. If the presenters were given this card, one of two things would have happened. Their eyes would have first read Best Actress or Emma Stone. Not Se paró el compartir, profesora. Sí. Esperá que tengo que apagarlo. No sé cómo sacarlo. ¿Cómo saco esto ahora? Katy, socorro. ¿Cómo hago para sacar el coso? Yo lo sigo escuchando. ¿Ustedes lo siguen escuchando también? No, tiene que poner la parte donde dice Stop Sharing. Uy. Tiene que poner la pantalla, profesora, Share donde dice... screen. Ajá. Ah, ya está ahí. Este tengo que... Para. canon. Stop share. Sigue apareciendo. Sigue apareciendo. Ay. Bush won Florida by a margin of something was wrong, but he was Uf, no lo puedo sacar, Katy. Stop share. Ahora sí. Ugh. Y ahora, bueno, disculpen la cuestión técnica. No les voy a pasar el otro videíto porque se podrán imaginar que ya demasiado lío tuvimos con la tipografía, que encima estaba en inglés, y yo no sé si todos y todas manejan el inglés de esa manera. Era solo para ilustrar que ese episodio de la entrega del Oscar, cuando le anunciaron mal el premio, porque la tarjeta estaba mal diseñada, básicamente. Es decir, que el título no estaba donde tenía que estar, porque uno lee de arriba para abajo, el nombre de la película y de la actriz estaban con el mismo tamaño, y como era mejor actriz, era mejor que tuviera más grande Emma Stone, y no del mismo tamaño que La La Land. Después había información inútil, porque ¿qué me aporta que diga entrega de los Oscars? Y ya sé que estoy en la entrega de los Oscars, más vale que ellos, los presentadores, lo sabían, pero bueno. El tema entonces es que la distribución gráfica de la información, quería ilustrarles, esto tiene que ver entonces no solo con el lenguaje, con la lengua, sino con cuestiones lingüísticas, sino también con lenguaje como comunicación de la información, ¿sí? Bueno, entonces ahora vuelvo a la presentación. Lo dejamos al pobre Martín Weber, pero si quieren, los recomiendo, son 2 minutitos nomás para que les ilustra brevemente el problema que genera el lenguaje claro cuando
no se usa, y es lo más corriente, en la instancia jurídica o administrativa, ¿no? Es decir, cómo nos sentimos como ciudadanas y ciudadanos cuando recibimos estas comunicaciones y nos dan como mucha inseguridad, muchos problemas, hasta temor. Nos recibimos una instancia judicial, un requerimiento o algo, y enseguida como que, ay, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias puede tener? Está escrito de una manera a veces tan rebuscada, que no solo no la entendemos, sino que hasta nos genera temor, ¿no? Eso no está bueno, la verdad es que no. Bueno, entonces, a ver, acá tenemos, a ver si voy a correr este cartelito, que Albert Einstein, que seguramente hablaba rioplatense, ¿no? No, es una broma. Decía, si no lo podés explicar de forma sencilla, es que no lo entendiste bien. Bueno, yo agregaría que no necesariamente es que no lo entendiste bien, a veces es que no querés que se entienda, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser uno de los problemas, que la famosa letra chica, ¿no? O eso que hablábamos del lenguaje abogadil, hasta dónde las abogadas y los abogados quieren realmente que los mensajes se entiendan, y hasta dónde esas lagunas de interpretación les pueden resultar útiles. Es decir, hasta dónde es querido que no se entienda. Yo tengo mis dudas, a veces creo que es a propósito, un poquito, ¿no? Pero no debería ser así, porque nosotras y nosotros como ciudadanos deberíamos acceder fácil a la información y poder comprenderla, sobre todo en la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que no se sabe cómo hacer para que se entienda, y así el problema es el manejo del lenguaje, o no saber cómo usar el lenguaje claro. Ese podría llegar a ser otro de los problemas. Bueno. El 2020, en principios del 2021, o sea, hace unos meses, yo puse este mensaje en las redes. El 2020, como todos sabemos, fue el año de la pandemia, y acá estamos todavía en el 2021, seguimos con la pandemia. Pero para mí fue especialmente significativo en este contexto recibir informaciones claras. Es nuestro derecho, como les decía antes, como ciudadanas y ciudadanos, que la información que recibimos sea clara, que nosotros tengamos un acceso fácil a la información. También, por ejemplo, si es el Ministerio de Salud Pública el que está dando una recomendación, es interés del Ministerio de Salud Pública que la mayor parte de la población y de la ciudadanía se conecte con ese sitio o con esa aplicación y que entienda claramente las recomendaciones, que sea un sitio amigable o una aplicación amigable que nos motive a volver a entrar y a informarnos y seguir los consejos y las sugerencias y las recomendaciones oficiales. Entonces, se vio, me parece, este año, el año pasado, se está viendo cada vez más la necesidad y la urgencia de que se invierta desde el Estado y también desde las empresas, porque no se crean que esto tiene que ver solo con la comunicación administrativa o pública, también en la esfera privada es fundamental esto. A ver, entonces, ese era el primer ingrediente de nuestro spritz. El segundo ingrediente, vamos a ponerlo acá abajo por ahora, esto es el lenguaje inclusivo, incluyente, no sexista, no binario, no discriminatorio. Ese sería nuestro segundo ingrediente. ¿Se acuerdan del spritz, el Campari o el Aperol? Bueno,
Yo en realidad hice trampa, porque puse lenguaje inclusivo porque es como lo que más llama la atención hoy en día, es como más polémico, pero en realidad hay algunas críticas hacia esa terminología de lenguaje inclusivo o incluyente, porque se podría presuponer que se trata de una cierta verticalidad entre un grupo de personas generalmente mayoritario o más poderoso y otro grupo con menos poder o minoritario, no necesariamente minoritario, podría ser que es las mujeres, en el caso de las mujeres somos la mitad de la población, pero somos en este caso consideradas más, con menos derechos o con más fácilmente invisibilizables, ¿no? Entonces, digamos que hay alguna cierta crítica a este tipo de terminología que se usa, inclusivo o incluyente. Si por otro lado decimos no sexista o no binario, estamos reduciendo todo también a solo el problema del género. Y no es el único tema en cuanto a la discriminación. Hay muchas otras variables que no tienen que ver solo con el género. Hay muchos otros grupos o colectivos. Entonces, para mí, en realidad el término lenguaje no discriminatorio un poco abarca, me parece que todos estos casos, estas situaciones en las que hay grupos de personas que sienten que a través del lenguaje se las puede estar discriminando o invisibilizando. Entonces yo preferiría usar no discriminatorio. Hay una infinidad de guías y manuales hoy en día acerca de cómo usar el lenguaje para no discriminar. No solo a veces con respecto al género. Pero muchas veces estas guías tienen que ver con el género. Las de las Naciones Unidas, ahí está el link, Gender Inclusive Language, las guías esas están también en español, no solo en inglés, están en varios idiomas, en español también. Y después hay muchísimas otras guías, yo les menciono solo algunas que tienen que ver con nuestra Universidad de Bolonia, que acaba el año pasado de elaborar una guía para la visibilización de género, es decir, cómo tendrían que ser las comunicaciones dentro de la universidad para que las mujeres también sean más visibilizadas. Esta guía es del 2020. Después, en el caso de Italia y de Univo en especial, está inserta en el contexto italiano de la región Emilia-Romagna, tiene una guía del 2015, el MIUR, que es el Ministerio de Educación y Universidad, tiene una guía del 2008, pero el Parlamento Europeo tiene una desde el 2008 y hay guías mucho más antiguas también. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos tomados de los medios. Son ejemplos bastante recientes de este tipo de rasgos sexistas en el lenguaje. Por ejemplo, médicos y enfermeras, ¿no? Y ahí tienen 3 ejemplitos tomados de noticias recientes de distintos medios. ¿Qué pasa con los médicos y las enfermeras, los gerentes o los ejecutivos y las secretarias? Ahora lo paso para arriba esto. O los pilotos y las azafatas, puede ser. ¿Qué pasa en estos casos? Evidentemente, la profesión o el cargo que le corresponde al hombre es de mayor jerarquía y prestigio que el de la mujer. Entonces, no está bueno usar esto. Podríamos decir tranquilamente, en vez de los médicos y las enfermeras, el personal de la salud. Y de esa manera usamos una terminología que no discrimina a nadie, ¿verdad? Porque además, si decimos los médicos y las enfermeras, también nos estamos olvidando de que existen médicas y enfermeros. Entonces siempre habría un sector que quedaría invisibilizado en este par.
¿no? Otro caso parecido, no es igual, pero de pares, es cuando la palabra como perra no es lo mismo que perro, tiene otras connotaciones, zorra y zorro, mujer fácil y hombre fácil, mujer pública y hombre público, que todos los términos femeninos que usé se podrían reducir a una palabra y es prostituta, es decir, que hay una gran fuerte connotación negativa que el término correspondiente al masculino no tiene. Entonces, ven que estas cuestiones se reproducen, porque reproducen algunos estereotipos y prejuicios que tenemos en la lengua, y costumbres, cosas que vienen de hace muchísimo tiempo, pero que no quiere decir que no puedan ir cambiando. Esto va cambiando lentamente. Yo no digo que sean procesos rápidos, tampoco digo que sean fáciles, pero creo que hay una evolución, hay un proceso que es innegable y va a seguir cambiando, ¿no? Entonces, a ver, yo les cuento, con respecto perdón, ahí, hace poco, hace un mes, ¿ven? Le escribí al Parlamento uruguayo. Y me contestaron enseguida, lo cual ahora lo quiero pasar para abajo, ahí está. Tomaremos en cuenta su sugerencia, me dijeron. Se escribía hace un mes, el 22 de marzo. Porque en las comunicaciones oficiales se estaban usando presidente y vicepresidente. Y nosotros, resulta que, nosotres, yo soy uruguaya también, entonces tenemos una vicepresidenta que se llama Beatriz Argimón, que es además presidenta de la Asamblea General, que es cuando la Cámara de Diputados y el Senado sesionan juntos. Entonces yo les escribí diciéndoles que como ciudadana, les leo, como ciudadana uruguaya y asesora lingüística quisiera que se me informe cuál es la justificación para que el Parlamento uruguayo en sus canales oficiales use todavía presidente o vicepresidente para mujeres en tales cargos cuando, entre otras muchas autoridades, hasta la Real Academia Española, ya hace varios años que estableció, y entre comillas, la cito a la RAE, que dice, aunque presidente puede usarse como común en cuanto al género, la presidente es preferible hoy usar el femenino presidenta, documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde 1803. No lo digo yo, lo dice la venerada Real Academia Española, que además todos sabemos que es una institución monárquica y muy machista. Así que si vamos a ser más realistas que el rey, vamos a ser, más papistas que el Papa. En este caso es muy claro que la Real Academia te recomienda que uses presidenta, entonces vos, como institución, no podés, y teniendo una vicepresidenta, no podés ser más realista que el rey. Pero las instituciones muchas veces son reacias a este tipo de cambios, muchas veces por costumbre. Ni siquiera hay como una atención a este tema. Se sigue la costumbre y no se sabe bien por qué. A veces suena mejor, bueno, se dice así. No, no se dice así. Incluso la RAE te dice que se dice de otra manera. El tema de la presidenta, los medios, por ejemplo, hace muchísimos años que ya se usan tranquilamente, por lo menos en la Argentina. Los medios usan tranquilamente presidenta, ¿no? Hace muchos años había resistencias y se fueron yendo, fueron desapareciendo. Cada vez es más infrecuente encontrar presidente para una mujer, como juez para una mujer. Existe jueza. ¿Cuál es el problema? Se forman, es una variante morfológica que está prevista en la formación del femenino en la lengua española. No hay ningún inconveniente, entonces no veo por qué estas resistencias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando una cosa no se nombra,
no existe. Y yo diría que además, cuando una cosa no se nombra, no solo no existe, sino que tampoco le asignamos valor, y menos un valor económico. Entonces ahí la palabra prejuicio y la palabra perjuicio van un poquito de la mano, ¿sí? Porque saben que hay estudios que dicen que hay un perjuicio económico, incluso para los países, incluso para el PIB, cuando existen estas grandes brechas de género. Hay un estudio reciente del Banco Mundial con respecto al Uruguay en este tema. Está cuantificada la pérdida económica para el PIB del país porque existe la brecha de género que existe actualmente. Entonces, me parece que hay que mirarlo desde todo punto de vista, ¿no? El tema de la X, la arroba, la E. La E es un escándalo, es la maldita E, pobrecita, yo no sé qué hizo esa pobre E para merecer los insultos y las burlas que recibe últimamente. Pero yo diría que el tema es que si alguien quiere usar el lenguaje inclusivo con la E, ¿cuál es el problema? La lengua es siempre de las hablantes y los hablantes. Quienes usamos la lengua decidimos. Entonces, si alguien no la quiere usar, que no la use. Y si alguien la quiere usar, que la use. Para mí es tan simple como eso, pero muchas veces he visto, y me vi enfrentada también en polémicas, que hay mucho lenguaje de odio y mucha virulencia con este tema. No es un tema fácil, es un debate, por eso hablaba de debates y tendencias en el título de mi charla. Bueno, les voy a hablar de una persona que se llama Santiago Kalinowski, que es un referente en estos temas en la Argentina en la actualidad. En el 2019 hay un librito muy breve que se llama La lengua en disputa, que es una charla, un debate que protagonizó él con Beatriz Sarlo sobre este tema. Él integra la Academia Argentina de Letras, pero además es el director del Instituto de Estudios Lingüísticos y Filológicos de la Academia, y él dice, voy a citarlo textualmente, que el tema del lenguaje inclusivo es una configuración discursiva de una lucha política. Él dice, no se trata de una cuestión morfológica o meramente gramatical, sino que estamos ante un fenómeno político, pragmático, en todo caso retórico, pero seguramente político, porque ¿qué pasa cuando la gente usa, las mujeres, por ejemplo, prefieren usar les chiques? ¿Qué es eso? Es como, tiene el valor como de un grito, me parece, como quiere molestar, quiere incomodar, porque quiere llamar la atención sobre un problema de injusticia, de desigualdad. Kalinowski va más allá y dice, el objetivo no es cambiar la gramática, el objetivo es que haya menos femicidios, que haya menos brecha salarial, menos desigualdad en los sueldos de las mujeres y los hombres, que las mujeres puedan caminar tranquilas por la calle. Entonces, la perspectiva con este tema no puede ser meramente gramatical. Las cuestiones de la lengua tienen que ver siempre con algo que va más allá. Tienen que ver con sensibilidad, con empatía, con otra serie de cuestiones que van mucho más allá de lo morfológico, de lo estrictamente gramatical, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en otros idiomas? En otros idiomas, por ejemplo, en inglés, ahora hace algunos años ya que se incorporó, ya ven desde esta línea del tiempo que tomé de Joanna Richardson, en el 2013 este uso singular del they
como no marcado para evitar el he/she cuando uno no sabe el género de la persona o no lo quiere decir porque quiere hablar de personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino. Este uso entró en el 2003 en el diccionario de Oxford. En el 2015 la American Dialect Society la designó la palabra del año, y ahí para adelante hasta Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, ¿no? Ya la adoptaron. O sea, esta palabra, este uso singular es muchísimo más antiguo. Viene desde Chaucer, desde también Shakespeare, Jane Austen, Emily Dickinson usaban el they como singular. Ahora, entonces el uso ya existía, lo que pasa es que ahora entró con este tipo de uso para no definir genéricamente a alguien, ¿no? A una persona, un singular que no se define ni con el masculino ni con el femenino. En el sueco hay un pronombre que también entró en los años 60 con las feministas en la lengua sueca a través del finés, y yo no sé cómo se pronunciará en sueco, a mí me suena como que se pronuncie gen, pero capaz que se dice de otra manera. De cualquier manera, este pronombre neutro, que no existía en el sueco, ahora, hace algunos años, que la Academia Sueca de la Lengua, que tiene un grupo de expertos, además, que evalúan todas las comunicaciones oficiales que salen del gobierno, por ejemplo, y tienen que pasar por este grupo de expertos que se ocupa de que estén escritas en lenguaje claro, y además ahora que hace años que tienen que incluir este pronombre neutro en todas esas comunicaciones oficiales. Parece que al principio hubo resistencias, pero no sé, me parece que la cosa ya está bastante saldada y no genera mayores inconvenientes. En español tenemos el elle, supongo que en España, creo que no se usa tanto, pero se diría elle. Bueno, no sabemos qué futuro tendrá este pronombre. Hay algunas personas que lo están usando, pero no sabemos qué futuro va a tener. Como les dije anteriormente, si se impone algo en el uso, va a depender exclusivamente de las y los hablantes. Es decir, que ninguna academia, ningún gobierno, ninguna institución, por poderosa o autoritaria que sea, va a lograr imponer el uso de nada, ¿no? Siempre digo esto, y los diccionarios, como estos diccionarios que estamos viendo, el Oxford, el Webster, etcétera, lo que hacen, o deberían hacer siempre, también es de la academia que siempre es como más resistente, es recoger esos usos de la lengua, ¿verdad? Lo que realmente está pasando en la lengua. Tendrían que los diccionarios ser fotografías de lo que está pasando en la lengua. Y los algoritmos. ¿Les parece que los algoritmos discriminarán? ¿Qué es el sesgo de los algoritmos? Sesgo, que en inglés se llamaría, se dice bias o gender bias, es el sesgo de género. Bueno, yo les voy a mostrar, acá tienen de Google Translate, ¿no? Del inglés al español. El inglés es una lengua que no marca para el género, el español y el italiano sí. Acá lo tenemos al español, y acá lo tenemos al italiano, es exactamente el mismo caso, ¿no? ¿Por qué Google Translate decide traducir a secretary como una secretaria o una secretaria, y todos los demás como masculinos? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué? ¿Son machistas los algoritmos del Google Translate? Miren, los algoritmos reflejan el machismo de las sociedades. ¿Por qué? Porque recogen las traducciones de textos ya, pescan de textos ya traducidos. Entonces, si la mayor parte de las traducciones
tradujeron secretary como secretaria, van a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el 2008 y en el 2020, Google Translate ya cambió el algoritmo y ofrece a veces 2 traducciones, 2 opciones, y van a seguir cambiando. Van a seguir cambiando porque esto no tiene marcha atrás. Esto va a seguir perfeccionándose. Para mi punto de vista va a seguir mejorando en el sentido de que hay mayor atención a estos aspectos de los algoritmos, a modificar los algoritmos para que no sean sexistas. Un directivo de IBM hace un tiempo dijo que la inteligencia artificial que no evite los sesgos va a perecer, va a desaparecer. Es decir que seguramente cada vez va a haber mayor atención a este tema, también desde el punto de vista de los algoritmos. Bueno, y ahora vamos al tercer ingrediente de nuestros spritz, que era el UX, User Experience, en inglés, ahí hablando de anglicismos. Aquí tenemos otro, SEO, Search Engine Optimization. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es el SEO, o SEO, sirve para captar visitantes, tiene que ver con el posicionamiento, ¿no? En los buscadores, en los motores de búsqueda. En Google, por ejemplo, cuando tiramos algo y buscamos, que nos ponemos una palabrita y nos tira muchos sitios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para estar arriba en ese ranking de sitios que nos tiran? Tiene que ver con captar visitantes, el SEO o SEO, que las personas entren en una aplicación, en un sitio, y que encuentren lo que buscaban. El UX, en cambio, tiene que ver con que esas o esos visitantes se vuelvan visitantes habituales, si se trata de instituciones, o que sean clientes que no solo sean habituales, sino que además interactúen, si se trata de empresas, que quieran entrar en el sitio, en ese sitio y no en otro, y que quieran volver, que quieran entrar y que quieran volver. Para eso, la experiencia, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una experiencia agradable, tiene que ser cómodo, tiene que ser navegable, pero además tiene que ser inclusivo, tengo que sentirme incluida, tengo que sentir que me están nombrando, y eso va a determinar mi preferencia y mi fidelidad a esa app o a ese sitio, ¿sí? Así que veamos la importancia que tiene esto hoy en día. Escribir claro seguramente mejora la SEO, el posicionamiento en los buscadores, porque si yo escribo claro y uso buenos sinónimos como etiquetas, como hashtags, por ejemplo, es más fácil que me encuentren, que entren en el sitio, ¿sí? Ahora, nosotros vimos que no es lo mismo UX que SEO, ¿no? El UX tiene que ver con nuestra experiencia navegando, con cómo nos sentimos, cómo reaccionamos. Eso tiene que ver con UX. No es lo mismo, porque una buena experiencia, un buen UX, es mucho más que un buen posicionamiento. El UX tiene varias patas: la interfaz, el diseño, y también el UX writing, la redacción en UX. Y ahí vamos a la parte del lenguaje, ¿sí? Entonces, si yo logro un sitio que me hable claro, que me haga sentir visibilizada, que me interpela, y que me haga que sea amigable, fácil de navegar, y que se dirija a mí de una manera
simpática, digamos, agradable, entonces voy a volver a ese sitio. Por ejemplo, si yo tengo un formulario, ¿no? ¿Cómo se lleva el UX Writing con el lenguaje inclusivo? La verdad es que se llevan bastante mal, parecería. Yo no soy experta en esto. Empecé a leer para poder unir todas estas partes, porque me parece que es muy actual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un formulario y dice solo masculino, femenino, hay una parte, un sector de la población que no se va a sentir identificado. Entonces, se agregando un nuevo botón que diga otro, masculino, femenino, otro, serían 3, puntos, ya está. Entonces, no sería tan difícil, pero hay parece que muchas resistencias entre los UX writers, que me temo que deben ser la mayoría hombres, como desarrolladores y programadores, parecería que en este campo son la mayoría hombres, y entonces hay resistencias, porque claro, da trabajo modificar los algoritmos y salir de los propios prejuicios a veces y de los propios estereotipos. Y las cosas como se hicieron siempre, hay que cambiarlas. Y bueno, no se van a seguir haciendo de esa manera, se van a hacer de otra manera. Hay que cambiar y cambiar de trabajo. A veces es más fácil seguir usando las cosas como se venían usando siempre, toda la vida. Incluso, claro, no sé cómo vamos con el tiempo, las 3, bueno, pero quisiera interactuar con ustedes, así que voy a tratar de acortar un poquito. Había una publicidad, ni se las muestro, pero la van a encontrar si quieren en Google, el spot de Claro del 2019, que ya usaba el roaming para todos, todas y con la arroba también, ¿no? Por decirle que en el mundo empresarial y del marketing ya hace un tiempito que se están ocupando de este tema, ¿no? Porque es un nicho de mercado que no se puede desconocer, porque el dinero que proviene de este nicho de mercado, de las personas que no se identifican con el género masculino y ni el femenino, el dinero es el mismo. Entonces ninguna empresa va a renunciar a esa feta de mercado. Bueno, acá tengo un trabajito para ustedes, a ver, buscando a Wall-E, ¿se acuerdan? Encontrar el error. En Cava, el gobierno de la ciudad de Cava, hay la jefatura de gabinete, hay una secretaría, una oficina nueva que es Secretaría de Innovación y Transformación Digital. A ver, por el chat, si quieren decirme, ¿qué error detectan? Yo les leo el texto. Trabajamos en soluciones integrales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes de la ciudad a partir de la tecnología y la innovación. La dejo ahí picando, hay algún error, a ver si detectan el error y se animan a corregirlo, o por lo menos detectarlo. ¿Cuál sería el error? Y después, el otro trabajito que tengo, y ahora esto lo muevo de vuelta para arriba, es, yo no traduje UX, les dije que era User Experience, ¿no? En inglés. Pero no lo traduje a propósito, porque me gustaría saber qué solución darían ustedes a esta cuestión. Porque este tipo de problemas o de cuestiones, de casos, son los que vamos a encontrar hoy en día en la comunicación y también en la comunicación digital. ¿Cómo traducirían user experience? Sin invisibilizar y sin discriminar a nadie. Se las dejo picando y lo veremos en el chat, si contestan, si tienen ganas. Bueno, otro ejemplo, el tema es que el título de esta era que no se trata de tecnología, sino de personas. El Festival de Cine de Berlín, que pasó hace poquito, en marzo, hace un mes, ¿no? Decidió no dar más el premio a Mejor Actriz ni el premio a Mejor Actor. Ahora se llama Premio a Mejor Interpretación. Entonces vemos que
de a poquito todo este asunto va permeando todas las esferas de la vida, ¿sí? Entonces, tenemos lenguaje claro, lenguaje no discriminatorio, más SEO y UX. ¿Cómo tiene que ser este lenguaje de las aplicaciones y de los sitios? Tiene que ser un lenguaje claro, sencillo, coherente, consistent, preciso y atento al público. Es decir, que básicamente tiene que tener las mismas características que cualquier tipo de texto si queremos que sea claro y no discriminatorio. Entonces, para resumir, el lenguaje claro, simple y no discriminatorio en UX beneficia a todo tipo de personas. A ver, no sé dónde ponerlo, acá la pongo la cajita. Entonces, como les decía al principio, cuando hablábamos de lenguaje claro y lectura fácil, también hablamos de lenguaje no discriminatorio. Entonces, ¿quién se beneficia? Todas las personas se benefician con esta atención al lenguaje. Las personas con discapacidades cognitivas o dificultades de aprendizaje, las personas con bajo nivel de alfabetización, adultas y adultos mayores, gente que lee en una lengua no nativa, cursos no especializados, personas que no se identifican ni con el masculino ni con el femenino, etcétera. Incluso hay una atención hoy en día a las personas con discapacidad visual o auditiva, y en los textos, en los videos o en las películas se pone en subtítulos, y también se describen imágenes. Hay una colega, Gabriela Ortiz, que se especializa en esto, ¿no? Y esto tiene que ver con la accesibilidad de las personas que tienen dificultades de visión o de audición, por ejemplo, ¿no? Así que cuantas más personas accedan a la información, mejor para todas y todos y todes, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos la máxima del UX, ¿cuál es? Es que hay que ser más accesibles con menos carga cognitiva. ¿Qué quiere decir la carga cognitiva? El esfuerzo intelectual que hay que hacer para comprender una información. Entonces, menor carga cognitiva, mayor accesibilidad. Y ahí vamos a volver siempre al mismo tema, ¿no? Mejor navegabilidad es que las personas que interactúan encuentren lo que están buscando. ¿Se acuerdan? Que encuentren. Legibilidad es que comprendan la información, comprender, encontrar, comprender, y la utilidad, que la información les sirva. De esa manera nuestro círculo se va cerrando y volvemos a aquella definición que teníamos al principio, la definición de Plain, de la Asociación de Lenguaje Claro, que decía que una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada encuentra fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información. De esta manera se nos va cerrando el círculo. Y vamos llegando al tema de la democracia, ¿no? Porque yo les dije cuando preparé este webinar Spritz, que la aspiración era llegar a una cierta idea de democracia. ¿Por qué y para qué hacer el esfuerzo de usar lenguaje claro y evitar estas prácticas discriminatorias? Bueno, claramente porque si nosotros aspiramos a un mundo más igualitario, más democrático, más participativo, tenemos que prestar atención a estos aspectos del lenguaje que usamos. Vamos a intentar que no reproduzca estereotipos o prejuicios que no favorecen a nadie, que excluyen, que tienden a excluir a algún sector o invisibilizar a algún sector de la población, ¿verdad? Entonces,
Yo diría que además porque no hay una forma de existir que sea mejor que las demás, y todas las maneras de existir deberían tener las mismas posibilidades de expresarse y de existir también en la lengua, ¿no? Eh, entonces, yo diría que la lengua no es una varita mágica para llegar a construir este tipo de comunidad más democrática y más igualitaria, pero que ayuda, ayuda. Por ahí no determina, pero puede condicionar. Entonces, está bueno, me parece, que hagamos el esfuerzo de pensar un poquito, de plantearnos estas cuestiones. Porque, como les decía, esto sirve para fortalecer la democracia, ¿no? El derecho a comprender nos va a llevar a otros derechos, a los derechos sociales, políticos, económicos, y estos otros derechos también van a implicar una mayor participación. Entonces, mayor comprensión, mayor participación, más democracia, ¿sí? Y nos interesaría, creo, que hubiera una ciudadanía más responsable y más activa. Eso se logra con mayor participación, y la mayor participación se logra con mayor comprensión y mayor inclusión también, ¿no? Entonces ven que todo se va enganchando. ¿Cómo se relacionan entonces el lenguaje claro con el UX Writing? ¿Por qué facilita la navegabilidad, la accesibilidad y la comprensión? Reduce la carga cognitiva para lograr una experiencia agradable. Y todo eso tendría que ver con el derecho a entender. Y el lenguaje no discriminatorio, ¿cómo se puede relacionar con el UX Writing? ¿O cómo hacemos en UX Writing para no discriminar? Porque tiene que ver con incluir a todos los grupos de personas, a no invisibilizar ni discriminar a ningún grupo, y eso tiene que ver con el derecho a la identidad. Bueno, hay que recordar que la lengua nunca es ni neutra ni inocente. Entonces, si elijo comunicar con empatía, solidaridad y no violencia, trato de que mi lenguaje no refleje opiniones prejuiciosas, no refleje estereotipos, que no sea fóbico, no quiero un lenguaje de odio. Voy a tratar de que no se discrimine a las personas, que no discriminar yo con mi lenguaje a las personas por ninguno de sus rasgos, ni de sus características, ni físicas, ni intelectuales, ni por sus características socioculturales o elecciones de vida. Voy a tratar de que no pase eso, ¿verdad? Entonces, para ir terminando ya, voy a tratar de detectar los mecanismos de construcción de sentido y de poder, voy a cuestionar los privilegios, por ejemplo, el binarismo, el anglocentrismo, el eurocentrismo y todos los sismos que se les ocurran, voy a tratar de quebrar el pensamiento hegemónico dominante, ¿para qué? Para modificar algunos hábitos. ¿Cuáles? Aquellos hábitos que fomentan una visión androcéntrica del mundo y que perpetúan estereotipos de género, ¿sí? Yo les aclaro, no soy politóloga, no soy socióloga, no soy antropóloga, soy sencillamente una traductora y correctora y docente un poquito atrevida. Así que por eso me permito hablar de estos temas. Les voy a terminar citando, les traduzco esta parte de la guía que les mencioné de Univo, de nuestra querida Univo, que trata de orientarnos en estos temas. Dice así, en español: la lengua que cotidianamente usamos, basándonos la mayor parte de las veces en automatismos, que nos hacen elegir cosas que, siguiendo convenciones y hábitos o costumbres, a veces incluso verdaderos clichés lingüísticos, esta lengua es en realidad una palanca, un estímulo
poderoso de acción y de cambio, capaz de modelar nuestros comportamientos y de contribuir a la construcción social de la realidad. Porque, en definitiva, de esto se trata, de que nosotros y nosotras con nuestra lengua construimos la realidad, construimos nuestra comunidad también, y dependerá de la comunidad que queremos construir, cómo usamos la lengua. Y en este sentido yo pienso que, para concluir, que tenemos que tomar partido, tenemos que decidir dónde nos plantamos con respecto a la lengua, en este sentido, qué mundo, qué comunidad queremos construir. Y entonces ahí no nos va a parecer tan sencillo, ni tan tonto, ni tan banal. Decidimos cómo queremos hablar, y cómo lo decidimos prestando atención a algunos aspectos, porque a veces reproducimos clichés, estereotipos, por costumbre, porque respiramos como hablamos, sin prestar demasiada atención a cómo hablamos. Entonces lo que yo diría es que, para terminar, para concluir, es que prestemos atención a nuestro lenguaje. Y por último, quería recordar al queridísimo Quino, que nos dejó el año pasado, el papá de Mafalda y de Miguelito. Miguelito decía, comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabés qué? No creer que uno es mejor que nadie. Y con estas sabias palabras de Miguelito y de Quino, quería concluir este webinar Spritz. Creo que estoy bastante bien con los tiempos. Me parece que sí, les agradezco muchísimo la atención. Y bueno, ahora sí, si queremos en el chat, a ver si hay alguna pregunta, pueden abrir los micrófonos. Esperen que voy a dejar de... Ahí está. Entonces, los vecinos y las vecinas, muy bien. A ver si, esperen que voy más arriba, a ver, sí. De igual manera, profesora, cumplió con el tiempo perfecto. Les invito a todos los participantes a que puedan encender sus cámaras, por si desean hablar o decir alguna pregunta. Los invito a que puedan abrir sus cámaras y a que podamos hacer de esto unos minutos para conversar. Exacto, exacto. A ver si había, acá alguien decía lo de los vecinos y las vecinas, exacto, los vecinos y las vecinas era una manera de incluir a las mujeres, ¿no? Esa era una buena solución. User experience, a nadie se le ocurrió cómo traducir lo que... A ver, Elena. No, porque yo me quedé pensando, hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, yo fui la que puse los vecinos y las vecinas. Muy bien. ¿Cómo andas? Porque fue lo que más me... Claro. Pero user es singular, no importa, es lo mismo. Singular o plural, sí. User es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Y no sé. El problema es usuario. ¿Qué hacemos? Usuarios, usuarias. Ahí, el tema es cómo ganarle a la economía del inglés. ¿No? Claro, exacto, porque si vos decís ¿cómo le ganamos? ¿Cómo usuario y la usuaria, de los usuarios y las usuarias? Yo nos creo que queda los un usuarios muy grande. Entonces yo había pensado, y si dijéramos la experiencia digital o la experiencia virtual, y dejamos a los usuarios y las usuarias, por ejemplo, no sé, yo no tengo la solución, no tengo la solución para nada de todas estas cuestiones, las pienso, las voy rumiando, nada más, es lo que, bueno, lo que hacemos. Ponerle algo así como la experiencia del uso digital. Exacto, perfecto.